tarda i volem donar lloança al nostre Senyor. Des d'aquí una mica millor. Doncs comencem el nostre culte aquesta tarda amb una cançó. Senyor, jo t'exalçaré i lloaré el teu sant nom. Gràcies perquè vius en mi i gràcies perquè m'has salvat. Gràcies pel que vas fer, perquè vas venir fins aquí i vas morir en aquella creu per mi. No només vas morir a la creu, sinó que vas ressuscitar per donar-nos salvació. I és això que estem aquí, per poder lloar aquest gran sacrifici que va fer i podem estar aquí justament per això, perquè ens sentim fills seus i perquè ell ho va fer per nosaltres. Així que us convido a tots que us poseu en peu i comencem a cantar Senyor, jo t'exalçaré.
Y llegim al Salm 24, diu: El Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y quienes lo habitan. Él la cimentó sobre los mares, Él la asentó sobre los ríos. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá permanecer en su santa morada? El de manos honradas y corazón limpio, quien no desea la mentira ni jura el falso. Ese recibirá la bendición del Señor, la recompensa del Dios que nos salva. Esta es la generación de quienes lo buscan, de los que anhelan tu rostro, Dios de Jacob. Puertas, elevad vuestros dinteles, alzaos portones eternos, que llega el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor valeroso y aguerrido, el Señor adalid de la guerra. Puertas, elevad vuestros dinteles, alzaos portones eternos, que llega el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor del universo. Él es el Rey de la Gloria. Hasta que desde los cielos nos viniste.
estem passant uns dies de molta incertesa, de no sabem què passarà. Tenim una guerra que fa una mica més d'una setmana que va començar. I sembla que la tinguem una mica lluny, però com que aquest món està tot globalitzat, no sabem què passarà i tot el que passi allà segur que ens afecta a nosaltres. És un temps complicat per molts dels que estan allà, sobretot pels ucraïnesos també que es queden allà. I ahir estava escoltant una conversa a través d'Instagram que tenia l'Àlex San Pedro amb un noi ucranià, en una església, sé que algú de vosaltres també ja l'heu vist, i ens parlava de com ell podia marxar, tenia el cotxe preparat per si havia de marxar, marxava, però sentia en el cor que Déu li demanava que aquell era el moment de que es quedés allà. Tenen una església oberta on hi ha molta gent que està arribant, on saben que hi ha un refugi per ells, on els donen menjar, poden estar allà junts, poden estar pregant, gent que no és creient però arriba a les esglésies i veu la creu i es posa a plorar. És un moment complicat en l'època que estan passant, en tot el que estan passant, que estan caient bombes al costat seu, però ells estan forts allà. I és aquest moment, com a cristians, que realment són els que transformen vides. És un moment que ells estan allà donant refugi a la gent i deia una frase, un parell de frases que em van agradar molt, perquè deia, sí, des d'aquí ens esteu veient a nosaltres com herois. Diu, però no somos héroes, somos trabajadores de Dios. Y también deia una altra que era, antes cantábamos, ahora trabajábamos. És l'hora per ells de treballar. Nosaltres des d'aquí poca cosa podem fer, però el que sí que podem fer és lluitar amb ells amb l'oració. Ell deia, també sortia aquest noi en un programa de la 4, y él deia, yo no lucho con armas, yo lucho con la oración. Així que nosaltres des d'aquí no podem fer res, però podem fer molt, que és pregar perquè Déu transformi els cors de totes les persones que estan perseguint, que estan sent perseguides, però també de tots els perseguidors. Rússia és un lloc que no està evangelitzat o que hi ha molt poc cristianisme perquè estan molt perseguits, així que és el moment també de pregar per ells perquè Déu transformi aquests cors de pedra en cors de carn, que puguin postrar-se davant seu i pregar tots junts d'un bàndol i de l'altre, perquè només Déu pot aconseguir aquestes coses. Escuchas tú mi voz, tú eres mi canción, aún la oscuridad, tu luz puede ocultar. No temeré, tú eres mi protección, aunque afligido estoy. Tú vences todo el mal, en ti puedo confiar. No temeré, yo sé que Él me sostiene, yo sé que al frente va, el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está. Siempre reina, Él es mi amigo fiel, el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está. Mi fuerza está en ti, soy salvo hoy por ti, tú me liberas. Victoria me darás.
sé que al frente va el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está. I ara, com a part també de la nostra lloança, portarem les nostres ofrenes. Sí, Senyor. Venim davant teu amb acció de gràcies, Senyor, per beneir el teu nom. Ajuda'ns, Senyor, que aquestes ofrenes siguin per benedicció teva, Senyor, i ens serveixin per el teu camí, Senyor, en el nom de Jesús de Santa. I ara seguirem amb la lectura bíblica que es troba a Filemón, capítol 1, del 8 al 25. Doncs el Jan avui que ens ve a fer la lectura. Filemón, capítol 1, del 8 al 25. Por eso, aunque Cristo me concede pleno derecho para darte órdenes sobre lo que debes hacer, prefiero dirigirte con un ruego inspirado en el amor. Y yo, el anciano Pablo, encarcelado ahora por causa de Cristo Jesús, te hago un ruego en favor de Onésimo, el hijo que quien he engendrado entre cadenas, en otro tiempo te fue inútil. Ahora, en cambio, se ha vuelto útil, tanto para ti como para mí. Te lo mando de nuevo como si te enviase mi propio corazón. Me hubiera hecho ilusión retenerlo aquí, a fin de que pudiera ayudarme haciendo tus veces, ahora que estoy encadenado por anunciar el mensaje evangélico. Pero no he querido hacer nada sin contar contigo para que el bien que puedas hacer lo hagas de buen grado y no a la fuerza. ¿Quién sabe si Onésimo te abandonó por breve tiempo precisamente para que puedas ahora recobrarlo de manera permanente? Y no ya como esclavo, sino como algo más, como hermano muy querido. Así lo es, al menos para mí, cuanto más debe serlo para ti. No solo como persona, sino como creyente. Si pues la verdad eres mi amigo, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si te causó algún daño y te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Soy yo, Pablo, el que lo firmo de mi puño y letra. Yo te lo pagaré. Eso por no recordarte que también tú estás en deuda conmigo. Por tanto, hermano, a ver si como creyente me haces este favor confortando con ello mi corazón en Cristo. Te escribo con la confianza de que atenderás mi ruego. Estoy incluso seguro de que harás más de lo que te pido. Y de paso, prepárame hospedaje, pues espero que gracias a vuestras oraciones se me concedan por visitaros. Te saludo, Espras, mi compañero de prisión por causa de Cristo Jesús. Te saludan también Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia de Jesucristo, el Señor, permanezca con vosotros. Gràcies. Doncs ara toca... donarem pas a la presentació per compartir el missatge i avui tenim amb nosaltres el Jonathan Soriano. Ell és periodista i treballa també com a protestatiu digital. És estudiant també d'IPSTE i així que ell ens portarà el missatge aquesta tarda i esperem que algun altre dia més també el portarà. Moltes gràcies. Gràcies per la pregunta i per la recepció. No faré la salutació en català, però com que he vist que també utilizo el català y es una cosa que me agrada, pues voy a saludarlos en catalán. Y quiero compartiros también un saludo de parte de la comunidad de ISTE, como decía
Conocéis a Manuel, el rector, él ha venido aquí a predicar en otra ocasión y también os envía saludos. Estaba muy contento de que pudiese acompañaros este domingo. Y bueno, agradeceros la acogida y la recepción. La verdad, Luis y Eva nos han estado enseñando un poco el templo. Es muy bonito, tenéis unas instalaciones muy bonitas y además en un sitio estratégico aquí en el centro de la ciudad. Así que bueno, el Señor tiene mucho potencial por hacer en su iglesia en esta parte de la ciudad. Si hiciéramos una encuesta rápida ahora mismo a mano alzada y nos preguntasen cuántos de nosotros estamos en contra de la esclavitud, pues probablemente todos, yo espero que todos levantásemos la mano diciendo que sí, que estamos en contra. Y creo que esto es una tendencia general. Creo que nuestra sociedad también repetiría este gesto. Yo personalmente no he conocido nunca a nadie que esté a favor de algo como la esclavitud, o al menos que lo haga público, que le guste hablar de ello en público, ¿no? Y sin embargo, fijaos, según la ONU, en todo el mundo hay aproximadamente 27 millones de personas que están sufriendo esta condición de esclavitud. Así que creo que ante esta cifra es más que pertinente, más que legítima, la pregunta de cómo puede ser esto cierto, cómo puede ser que hayan tantos millones de personas esclavizadas si a priori o en teoría nadie quiere la esclavitud de otra persona, ¿verdad? Pero lo cierto es que aunque ahora pudiéramos hacer bandera en contra de la esclavitud, aunque pudiéramos hacer un mensaje extraordinario sobre lo malo que es o el hecho de que no debería existir, el texto de la Biblia nos enseña algo relacionado con este tema y aborda una dimensión más profunda. El texto de la Biblia nos enseña que nosotros estamos ligados desde bien pronto, desde nuestro origen, por decirlo así, a una condición de esclavitud espiritual en el pecado. Así que entendiendo esto, creo que estas cifras pueden explicarse en cierto sentido, ¿no? Pueden explicarse como un reflejo, como una consecuencia de la forma en la que esa realidad espiritual ha impactado también la manera en la que como humanos y como planeta nos estamos relacionando los unos con los otros, ¿verdad? Y la forma en la que estamos funcionando, por decirlo de alguna manera. Fijaos, el apóstol Pablo, hemos leído un texto de él que se encuentra en una carta y en otra epístola que escribía a otro colaborador suyo llamado Tito, hablando de esa condición de esclavitud espiritual, decía lo siguiente, en referencia al estado antes de conocer a Cristo. Decía: nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. Y naciendo como eso, como esclavos espirituales, pues la verdad es que por nosotros mismos lo único que podemos aspirar a generar son relaciones que a la larga van a acabar manifestando eso, van a acabar manifestando daño, dolor, tóxicos como la violencia o como el deseo de someter a otros, y lo estamos viendo estos días en el conflicto en Ucrania, ¿verdad? En la relación entre dos países que hasta hace bien poco eran hermanos, o se llamaban hermanos mutuamente. Como esclavos, lo único que podemos generar son relaciones que van a acabar basándose en eso, en querer someter al otro, que van a condenar, que van a hacernos daño. El efecto de esta esclavitud espiritual lo vemos, como decía, en el conflicto en Ucrania, pero también lo encontramos en nuestro contexto, donde nos encontramos en una situación de paz, en una situación de prosperidad, de tranquilidad. Y sin embargo, tantísimas mujeres, por poner un ejemplo, son traficadas cada año víctimas de la esclavitud sexual. De hecho, España es uno de los países en los que más tráfico sexual se registra en los datos cada año. El efecto de esta esclavitud espiritual lo encontramos también en los talleres de ropa del sudeste asiático, donde se fabrica gran parte de las prendas que vestimos, pero también lo encontramos en esos dos familiares que discutieron en una comida en Navidad y que han decidido poner punto y final a su relación, con lo triste que es realmente vivir esa situación, ¿verdad?
Pero la historia nos habla de que hay una buena noticia. La historia nos habla de un elemento de ruptura contra esta realidad de esclavitud espiritual al pecado. Y es el Evangelio. Son las buenas noticias de la salvación en Cristo las que hace muchos años, hace cientos de años, pusieron en marcha el movimiento de la abolición de la esclavitud, concretamente en el siglo XVIII, con ese personaje que seguramente algunos de vosotros conoceréis, William Wilberforce. Él era un miembro del Parlamento británico y fue uno de los principales líderes del movimiento abolicionista. Después de comprender y aceptar el Evangelio, después de aceptar a Cristo en su vida, William Wilberforce dijo lo siguiente, dijo: tan enorme, tan terrible y tan irremediable apareció esta maldad del tráfico de esclavos ante mis ojos, que mi propia mente fue completamente entregada a la abolición. Un oficio fundado en la iniquidad y llevado a cabo como este de la esclavitud debe ser abolido, cueste lo que cueste. Así que fijaos que podemos ver una conexión, podemos ver un vínculo histórico entre la ética cristiana, la enseñanza de valores, la enseñanza moral que se desprende de la Biblia, y también la historia de la abolición de la esclavitud física. Pero en esta tarde nos vamos a concentrar sobre todo en el impacto del mensaje del texto bíblico en la dimensión espiritual. Y esto tiene que ver también con la forma en la que nos comprendemos los unos a los otros como seres humanos y nos relacionamos mutuamente. Parte de todo esto se ha relacionado con el texto en el que estamos meditando en esta tarde y que también nos han leído hace un momento, y que se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a Filemón. Y algunas personas han considerado este texto como una especie de alegato o de tratado en contra de la esclavitud, como una especie de folleto, de resumen, pues denunciando el horror de la esclavitud. Pero dejadme deciros que en realidad este no es el propósito de este texto, ni tampoco es el nuestro como Iglesia del Señor aquí en la tierra. Y dejad que me explique. Alguien ha dicho lo siguiente, ha dicho: William Wilberforce no es el apóstol Pablo, pero no podría haber sido quien fue sin el apóstol Pablo. Es decir, muchas veces pensamos en poner en marcha proyectos que impacten nuestro mundo, nuestro ámbito social, pero lo cierto es que necesitamos un fundamento, y la persona que decía esta afirmación se estaba refiriendo a que ese fundamento únicamente podemos encontrarlo en la palabra del Señor. Ni la carta a Filemón ni ningún otro texto en la Biblia son simplemente un manifiesto político, ni tampoco un folleto, como decía, un tratado en contra de la esclavitud, en contra de la pobreza o a favor de la justicia social. Todas esas cosas, todos esos elementos son implícitos en la ética cristiana, pero la Biblia no se limita a eso, sino que vamos a ver una dimensión mucho más profunda. Porque dejadme deciros que si la Biblia solamente fuese eso, habría caído en la irrelevancia hace tiempo, habría caído en el olvido, porque de tratados políticos, de nuevas políticas se van publicando cada año prácticamente y van dando paso a otras nuevas y las anteriores van cayendo en el olvido. Pero en esta introducción al mensaje de esta tarde quiero insistir que no estamos en este caso frente a este texto. Tampoco la Iglesia del Señor somos una comunidad cuya misión únicamente sea luchar contra la injusticia social. De nuevo, vuelvo a decir, eso está implícito en nuestra ética, eso forma parte de nuestro ADN, pero no es únicamente nuestra misión y nuestro llamado. En realidad, la carta a Filemón nos habla de una dimensión mucho más profunda. Nos habla de esa esclavitud espiritual de la que todos provenimos y que marca también nuestras relaciones hasta el punto de llegar a convertirlas en injustas, en dolorosas. Pero esta carta también nos habla de una libertad que no se puede conseguir únicamente a base de ayudas sociales ni de legislaciones políticas. Y hacia eso también apunta el conjunto del mensaje de la Biblia, las buenas noticias, el Evangelio. Y ese mensaje es la libertad que encontramos en Cristo, la libertad que Él ha obtenido para nosotros a un precio tan elevado.
y cómo esa libertad puede transformar nuestras relaciones con el resto de hermanos y hermanas, con el resto de vecinos y vecinas, pero sobre todo con Dios, sobre todo con el Señor, para que sean vividas desde la gracia en lugar del pecado. Y después de esta introducción voy a pasar a hablar del primer punto de este mensaje, que se concentra en los versículos que van del 8 al 12 del texto que nos han leído antes, en esta carta a Filemón. Y en concreto este primer punto relacionado con estos versículos nos habla de la libertad para relacionarnos en Cristo, la libertad que encontramos a través del mensaje bíblico para relacionarnos mutuamente en Cristo. Y fijaos que el apóstol Pablo escribe a alguien llamado Filemón, y Filemón era un líder de una iglesia local, una iglesia pequeñita, que se reunía probablemente en su casa, en unas instalaciones también domésticas y pequeñas. Y probablemente esta casa se encontraba en la ciudad de Colosas o en los aledaños, en los alrededores, cerca de ella. Seguramente que a muchos de vosotros os venga esa estatua tan grande del Coloso de Rodas, pues más o menos Colosas estaba en un radio cercano a esa geografía, a esa latitud. Y muy pronto Pablo, en su carta, pasa a tratar el asunto de un tal Onésimo, el caso de alguien llamado Onésimo. Y según el texto podemos deducir que Onésimo era un esclavo que se encontraba al propio servicio de Filemón y que huyó. Onésimo se escapó de la presencia de su amo, del control de su amo, y en su viaje de huida llega hasta Pablo, llega a encontrarse con Pablo, y con Pablo se convierte a Cristo. Con Pablo acepta el mensaje del Evangelio y se convierte en discípulo de Jesús. Y es llamativo aquí que el apóstol Pablo comience su interlocución a favor de este tal Onésimo, aclarándole a Filemón que aunque podría simplemente darle una orden, aunque podría dirigirse a él y simplemente darle una orden, que ese no es el sentido de su epístola, ese no es el sentido de su comunicación con él. Y esto ya desde el principio nos da una pista acerca de cómo la libertad en Cristo cambia el sentido de nuestras relaciones. A veces la actitud de Pablo en este pasaje se ha interpretado como una renuncia a su autoridad apostólica sobre Filemón. Pero el detalle del texto es un poco más complejo. Pablo no está diciendo, dejo de ser apóstol para que me hagas caso y para tratarte con cariño. También cuando escribía esta carta, Pablo seguía conservando la autoridad apostólica que le había dado el Señor. A ojos de cualquiera, un apóstol que se dirige a un líder de una iglesia doméstica, de una iglesia local, pues la verdad es que no tendría necesidad de pedirle o de rogarle o de utilizar las palabras que usa Pablo, ¿no? Sino que simplemente podría ordenarle, podría exigirle incluso, podría decirle, haz esto. Y eso es lo que hacen muchos líderes, ¿verdad? Eso es lo que hacemos también muchos de nosotros en nuestras relaciones con hermanos y hermanas en la fe, con otras tantas personas. ¿Quién de nosotros no ha deseado una cierta posición, por decirlo así, para anteponer su voluntad, para anteponer su deseo, su opinión? Y muchas veces, pues por el simple hecho de ser nuestros, ya nos autoasignamos una confianza que va más allá a veces de lo que es realista, ¿verdad? Pero Pablo, en lugar de hablar de exigencia, habla de franqueza, según la traducción de Nueva Versión Internacional. Y en Reina Valera dice que tiene mucha libertad en Cristo para dirigirse a Filemón sobre la cuestión de Onésimo. Y este detalle es importante, porque eso es lo que define el carácter de esta carta. Y es también lo que nos ofrece un ejemplo bien claro sobre la forma en la que nuestra libertad en Cristo transforma y redefine nuestras relaciones, hasta el punto de que ya no vivimos necesitando simplemente que los demás nos den la razón o se sometan a nuestro deseo, a nuestra voluntad. Fijaos que Pablo tiene mucha libertad en Cristo para compartir con Filemón su carga por Onésimo, en lugar de simplemente darle una orden, en lugar de simplemente pasarle el problema, escribirle la carta y decirle, oye, encárgate tú y
y ya está, y no me molestes. Pablo le habla con la libertad en Cristo a Filemón. Si de una relación entre dos personas que no conocen el Evangelio, que no han conocido a Jesús, lo que debería esperarse simplemente es precisamente eso, el ejercicio de la autoridad, la sumisión de una de las dos partes y la victoria de la otra. En una relación entre dos personas que viven en el poder del Evangelio, podemos esperar precisamente esto: franqueza y libertad para vivir esas situaciones, incluso las más difíciles, con amor. Si los desacuerdos en las relaciones entre dos personas que no conocen a Cristo, que no han sido impactadas por el mensaje del Evangelio, están marcadas por el orgullo, por el interés propio, por el combate y por la lucha. Los desacuerdos entre aquellos que están en Cristo deben estar marcados por el amor. Y en el amor no cabe el abuso de la autoridad. El amor da pie a la franqueza, da pie a la libertad, da pie a la confianza suficiente para expresar incluso esas cargas más difíciles, esas cuestiones que nos están generando más sufrimiento en nuestra vida, con la garantía de que van a ser consideradas, y no solamente consideradas, sino también compartidas por la otra persona. Y esto es precisamente lo que define las relaciones en la Iglesia del Señor. El propio apóstol Pablo, escribiendo a otra iglesia en la región de Galacia, escribiendo a los Gálatas sobre la vida y las relaciones en la comunidad de la iglesia, basadas en esa libertad en Cristo, decía lo siguiente, decía: hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esa libertad en Cristo había llevado paradójicamente a Pablo a encontrarse preso, a encontrarse en la cárcel por la oposición de las autoridades. Es curioso que alguien que se encuentra en una cárcel preso hable con tanta claridad de un concepto como la libertad, ¿verdad? Pero en su prisión, escribiéndole a Filemón, Pablo no se lamenta, Pablo no busca sobrecargar todavía más a Filemón, sino que se identifica con Onésimo, se identifica con el antiguo esclavo. Y así es como cambia nuestra libertad en Cristo, la forma en la que vivimos nuestras relaciones en comunidad, hasta el punto de que podemos considerar las circunstancias de otros hermanos y de otras hermanas, sus problemas, sus dificultades, todo aquello que les está haciendo sufrir, y podemos asumirlas también nosotros como propias. Podemos identificarnos con ellos. Y esto no es algo superficial, no es la palmadita en la espalda, no es el mensaje de WhatsApp una vez cada X tiempo, ¿verdad? Todo eso también es importante, sin lugar a duda. Y a veces también tenemos necesidad, pues simplemente de eso, ¿verdad? De un mensaje que llega durante la semana, o de esa palmadita, o de esas palabras de cariño. Pero el apóstol Pablo en este texto está apuntando a una dimensión mucho más profunda. Lo que está diciendo, en resumen, es: si Filemón tenía una imagen negativa de Onésimo, por lo que le hubiese podido hacer como esclavo que se había escapado, Pablo se presenta ahora ante Filemón y le dice: yo asumo no solamente la situación de Onésimo, no solamente asumo que él sea un esclavo, escapado, etc., sino que asumo su condición. Pablo asume también la condición de Onésimo a la suya propia y le dice a Filemón que él también se encuentra privado de libertad física, se encuentra privado de movimiento y que él también ha podido equivocarse a veces en sus relaciones. ¿Y hasta qué punto llega a identificarse Pablo con Onésimo? Que más adelante, en los versículos 12 y 17, le pide a Filemón que lo reciba, ya no como un esclavo, sino como si fuese él mismo. Le pide a Filemón que reciba a Onésimo como si fuese el propio Pablo. Fijaos, solamente un sentido pleno de la libertad como el que nos da Cristo, como el que nos da el Evangelio, puede darnos la capacidad de relacionarnos con otras personas hasta ese punto. Hasta el punto de asimilar
más que la situación de esa persona, sino también su condición personal como propia. Solamente la libertad que Cristo ha obtenido para nosotros puede darnos la capacidad de asumir también que estamos hablando con otro pecador igual que nosotros lo somos, que venimos todos del mismo origen y, como digo, eso es una consecuencia de la libertad en Cristo. Y este también es el cambio de la inutilidad a la utilidad del que habla el versículo 11 del texto. Es muy curioso, el texto está lleno de detalles que son muy curiosos, ¿no? Como lo que comentaba de Pablo hablando de libertad y encontrándose encarcelado. Pero también es curioso que el nombre de Onésimo significa útil. Si te llamas Onésimo, pues significa útil. Pero decidme, un esclavo que no está presente, un esclavo que se escapa, que huye, que genera problemas, pues en realidad no es muy útil, ¿verdad? No es muy útil para su amo. Y este parámetro de inutilidad es el que rige la libertad al margen del Evangelio, al margen de Cristo. En una sociedad sin Cristo, la vida se contabiliza precisamente así, por inutilidad y por utilidad. En relación con los demás, en relación con la sociedad, eres útil siempre y cuando produzcas algo, siempre y cuando satisfagas algo, siempre y cuando pagues algún impuesto, o lo hayas pagado, o hayas trabajado tantos años, cotizado, etc., ¿verdad? Pero la reflexión que esta epístola, que este texto nos deja en cuanto a la cuestión de la utilidad y la libertad va mucho más allá. Al final nos dice que el ser hechos libres en Cristo está transformando por completo esta idea, esta realidad. De manera que aquello que a los ojos de este mundo pues no parece muy útil, porque quizás no produce todo lo que se espera, en Cristo pasa a ser declarado valioso. En Cristo pasa a ser declarado muy valioso. El esclavo huido que se había vuelto inútil es declarado útil en su libertad en Cristo y es restituido en el valor que le corresponde ante Dios. Nuestra relación con Dios es restaurada únicamente en la libertad que Cristo ha logrado para nosotros. Y eso también impacta nuestra relación con el resto de hermanos y de hermanas. Eso también impacta la manera en la que nos relacionamos con los demás. La relación con Dios es restaurada en la libertad que Cristo ha logrado para nosotros. Porque sabéis, el Evangelio no consiste simplemente en cambiar las creencias de uno. No has aceptado el Evangelio si simplemente crees en la crucifixión y en la resurrección de Jesús de una forma teórica, sino que el Evangelio también impacta nuestra vida. Impacta la forma en la que vivimos y nos relacionamos los unos con los otros y sobre todo con Dios. Impacta la forma en la que nos relacionamos con el Señor. Y precisamente a esto, a ese impacto, es a lo que apela Pablo cuando se dirige a Filemón. En dos de los versículos que se encuentran antes de los que hemos leído, en el versículo 4 y en el versículo 5 de esta carta, Pablo le dice a Filemón: doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Parece que Pablo esté preparando el terreno para lo que le va a decir después a Filemón en la carta, ¿verdad? Parece que Pablo, antes de sacarle la cuestión complicada, difícil, que es la de Onésimo, le esté recordando a Filemón que en su vida hay fruto del Evangelio, que en su vida está la evidencia del Evangelio, porque él ha amado a la Iglesia, porque él ha amado a otros creyentes y se ha relacionado con ellos. La consecuencia del Evangelio es producir una comunidad de discípulos libres que conviven en el amor que Dios ha manifestado por medio de Cristo. Y aquí estamos nosotros. Y aquí estamos nosotros, como comunidad de discípulos libres, amándonos en base al amor que Cristo mostró primero. Y el segundo punto de este mensaje se encuentra en los versículos 13 al 17 y nos habla de cómo pasamos de ser esclavos a ser hechos hermanos los unos con los otros. Hemos hablado de que
venimos de un origen que es el mismo para todos y el resultado del Evangelio también es el mismo para todos. Somos declarados hermanos en Cristo. Pero para que la libertad en Cristo sea efectiva en nuestras relaciones, pues antes uno tiene que ser liberado, ¿verdad? Hemos hablado de aceptar el Evangelio, de la consecuencia que eso tiene que tener para nuestra vida. Sin embargo, es muy significativo para nuestra reflexión en esta tarde recuperar una frase que se encuentra en el diálogo del capítulo 8 de Juan. Ahí Jesús está hablando con algunos de los líderes judíos y hay un momento en el que los líderes le dicen a Jesús, en el versículo 33 de Juan 8, le dicen: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y a veces, como les pasaba a aquellos líderes judíos, también a nosotros nos cuesta definir ciertos conceptos. A veces, como ellos, somos muy limitados a la hora de definir conceptos como el mal, por ejemplo. Cuando pensamos en el mal o en alguien malo, nos vamos automáticamente al extremo y pensamos en el dictador más cruel de la historia o en aquello que identificamos como lo peor en nuestro contexto social, ¿no? Violación, esclavitud, tráfico de personas, etc. Pero también nos pasa lo mismo con la cuestión de la esclavitud y del esclavo. A veces pensamos que ser esclavo necesariamente tiene que significar encontrarte a miles de kilómetros de tu casa, sufriendo necesidad, en una condición de maltrato físico y completamente indefenso, completamente desprovisto de derechos. Y es verdad, muchas personas están experimentando esta situación. Pero el texto de nuevo nos muestra que debemos profundizar. Y para ilustrarlo quería compartiros una historia, quería compartiros una anécdota personal. Hace 3 años conocí a otro cristiano también, llamado Isaac, en Barcelona. Isaac en inglés. Y antes de llegar aquí, Isaac había dejado a su familia y había dejado toda su vida en Ghana, en este país africano llamado Ghana. Y lo había hecho para cruzar el desierto del Sáhara y llegar a Europa. Como sabéis, este trayecto, este viaje, cada año le cuesta la vida a cientos de personas. Cada año cientos de personas mueren en el Sáhara intentando alcanzar la costa del norte de África para poder embarcarse ahí hacia Europa. Y esta era la idea de Isaac también. Cuando llegó a la costa de Libia, pues él pensaba que iba a poder embarcar en una de estas barcas de goma, iba a poder cruzar el Mediterráneo hasta llegar a alguna isla en Italia o algún punto estratégico de la Unión Europea, Malta. Pero en lugar de eso fue vendido. Isaac fue vendido como esclavo y lo encerraron en un lugar llamado Saba. Y este lugar se hizo mundialmente famoso hace unos años como centro principal, epicentro mundial de lo que algunos han llamado esclavitud moderna. Allí iban, a este lugar, a Saba, iban y todavía van centenares de personas que son vendidas por 100 o por 200 euros. Y cuando le pregunté a Isaac qué fue lo que le mantuvo con vida en esas circunstancias, porque además estando allí lo maltrataron físicamente, me dijo lo siguiente, voy a citar literalmente lo que él me dijo. Me dijo: mi fe en Cristo me ha ayudado. En la Biblia he leído cómo Pedro estaba encarcelado mientras la iglesia oraba y al día siguiente no había forma de encontrarlo en prisión. Todos, o la mayoría, conocéis esa historia en Hechos, ¿verdad? Qué mensaje tan poderoso es el de la palabra de Dios, que incluso puede darnos noción, sensación de libertad, incluso en los lugares más oscuros de esta tierra, incluso en los lugares en los que se está practicando una mayor opresión. Una persona puede encontrarse en una situación de esclavitud física y puede ser la imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en esclavitud y que comentaba antes o que os explicaba ahora por la historia de Isaac. Pero si tiene a Cristo en su vida, ha sido hecho libre. Y puede sentirse libre. Puede tener sensación de libertad. Y de la misma manera, toda persona que no tiene a Cristo
permanece en un estado de esclavitud espiritual al pecado, incluso cuando se encuentra en una situación cómoda, incluso cuando tiene un trabajo fijo, una nómina de 2.000 euros al mes, la hipoteca medio pagada, y tiene la vida encarrilada. Fijaos también lo que les decía Pablo a los Gálatas. Cuando no conocíais a Dios, vosotros erais esclavos de lo que en realidad no son dioses. Y podemos afirmar, como dice el texto bíblico, que estar alejados de Dios nos lleva a estar esclavizados de todo aquello que no es Dios. Estar alejados de Dios nos acaba convirtiendo en esclavos de cualquier cosa que no es Dios. Y este es el sentido que encontramos también en la carta de Pablo a Filemón, donde antes había simplemente un amo y un esclavo, ahora hay dos personas que han sido hechas por igual libres en Cristo. Y a esto es a lo que hace referencia también el apóstol. Es nuestra libertad en Cristo lo que nos permite que nuestro favor para con los demás sea espontáneo, sea sincero, no por obligación, no sea una carga, algo que cuando pensemos en hacerlo nos produzca angustia. Donde muchos encontrarían sentido simplemente a una jerarquía religiosa, con un apóstol lejos, en una ciudad grande, ordenándole a un líder local de una iglesia doméstica que haga algo. Filemón, haz esto y ya está, no me lo rebatas. El texto bíblico nos revela a Pablo, un hombre que había sido hecho libre en Cristo, y a Filemón, otro hombre que había sido hecho libre en Cristo. Y al primero recordándole al segundo lo que significa vivir una vida cristiana. Donde para muchos tendría sentido que un amo rechazase por completo al esclavo rebelde que se ha escapado, que ha huido, que no lo volviese a ver, que no lo volviese a aceptar. El texto bíblico nos muestra el poder del amor de Cristo en la vida de sus discípulos y de qué manera ese amor actúa con sinceridad, buscando el bien del otro, sin condiciones. Y esa petición de Pablo a Filemón de hacer el bien, de amar espontáneamente, sin cargas, sin condiciones, también llega a nosotros en el año 2022 y en una situación social, económica tan compleja y tan difícil, ¿verdad? También esa petición llega a nosotros hoy. Quería compartiros unas preguntas también que me venían a la mente cuando estaba preparando este mensaje y que el propio texto me interpelaba en un sentido, ¿no? Como iglesia, cuando un hermano o una hermana tiene necesidad, ¿cómo estamos considerando su situación? Y hablo en general, es la primera vez que os visito y me gustaría poder conocer más y esperamos, Diana y yo, visitaros más veces y poder conocernos más, poder poner también en práctica esta relación, ¿verdad? Pero como iglesia, ¿cómo estamos considerando la situación de aquellos que más están sufriendo en nuestras comunidades? ¿Cómo estamos recibiendo a quienes están atravesando un momento difícil? Cuando conocemos que alguien tiene un problema o una dificultad, ¿cómo pensamos en ello? ¿Cómo piensas en ello? Hermanos y hermanas, ¿cómo nos estamos amando los unos a los otros? ¿Cómo nos estamos relacionando mutuamente? Antes de esta visita estuve visitando digitalmente vuestra página web y viendo también otras predicaciones, otros cultos, los diferentes ministerios que se hacen, y me encanta, me alegra la variedad de ministerios que se están haciendo también en esta iglesia. Y también me alegra ver cómo algunos de esos ministerios incluso siguen ese legado histórico de la ética cristiana, de servir también en la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Antes Eva hablaba de esta recaudación de alimentos que estáis haciendo para el conflicto en Ucrania. Y como decía al principio, es que esto es implícito en nuestra identidad cristiana. Esto es algo que, como estábamos viendo ahora en el texto, sale espontáneo, ¿verdad? Es algo que sale solo. Pero como comunidad de discípulos, como iglesia, por encima de todos esos ministerios, por encima de cualquier cosa que podamos hacer, lo que mejor y en primer lugar refleja la libertad que hemos recibido en Cristo es la forma en la que nos tratamos los unos a los otros.
es la forma en la que nos estamos relacionando. La principal manera de que quienes no conocen a Dios vean ese amor de Cristo sincero en nosotros, en su iglesia, no es simplemente asistiendo en las necesidades, no es simplemente haciendo más actividades, sino que es por medio de cómo estamos viviendo, de cómo nos estamos relacionando y amando como iglesia, como comunidad. Y eso implica entre estas paredes y fuera de ellas también. La carta a Filemón contiene una de las frases que me parecen más entrañables de todo el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo siempre me generan un sabor agridulce, me estremecen en cierto sentido. Y es que Pablo le dice a Onésimo, tal vez eso fue lo que alejó a Onésimo de ti. Tal vez eso fue lo que alejó a Onésimo de ti. Tal vez Onésimo se alejó de Filemón, porque no reconoció el amor sincero de Cristo en él. Porque veía en su amo, o había oído de oídas que su amo era el líder de una iglesia doméstica, pero no veía en él el amor de Cristo. Y debemos entender que nada de lo que hacemos o podamos hacer es más importante que la manera en la que nos amamos, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que nos cuidamos como personas que comparten su libertad en Cristo. Y de hecho no vivir esto como una prioridad como iglesia lo que puede hacer es acabar alejando a aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Un amigo escritor en una conferencia decía la siguiente pregunta, decía, ¿quién no ha querido? ¿Quién no ha querido, deseado y anhelado ser aceptado tal y como es? Y eso es lo que le recordaba a Pablo a Filemón, que podía aceptar a Onésimo como algo mucho mejor que un esclavo, como a un hermano querido que se encontraba al servicio del Evangelio, como alguien a quien amar sinceramente, como alguien con quien relacionarse en libertad en Cristo. Y yo también os comparto esta pregunta que me hago a mí mismo. ¿Quién de nosotros no ha querido y deseado ser aceptado tal y como es? Por un marido, por una mujer, por un padre, por una madre, por un hermano, por un amigo. Y sin embargo, ¿cuántas veces a veces nos rechazamos también en algunas circunstancias, verdad? ¿Cuántas veces nos demostramos que no queremos cargar las cargas de los demás? Por medio de Cristo tenemos la seguridad de que tal y como somos, tal y como aquellos que eran esclavos del pecado, somos aceptados por Dios. Hemos sido aceptados por Dios en Cristo para ser hechos libres y vivir como hermanos queridos, los unos con los otros. Y voy a pasar al último punto de este mensaje que se encuentra en los versículos del 18 al 25. Es lo que nos queda de carta, de epístola. Y esta parte de la epístola nos habla de cómo hemos sido hechos libres por gracia. Y fijaos que hasta el final de la carta Pablo ejemplifica muy bien esa relación cristiana que se fundamenta en el amor de Cristo entre quienes han sido liberados por él. Pablo ejemplifica muy bien la relación de amor y el cuidado mutuo por otros hermanos. Es llamativo que después de la exhortación que le hace a Filemón con la cuestión de Onésimo, Pablo no acaba ahí su carta, no le dice, oye, atiende a Onésimo, recíbele y que vaya bien. Al final, fijaos en los detalles del texto, al final Pablo le está diciendo a Filemón, le está comunicando sus deseos sinceros de volver a verle. Lo que está diciéndole Pablo a Filemón es, tengo ganas de verte, tengo ganas de volver a compartir un tiempo contigo, tengo ganas de volver a visitar a la iglesia que está en tu casa y de comer juntos, cenar juntos, dar un paseo por la ciudad juntos, hacer una merienda, etc. Y qué preciosos son estos detalles, ¿verdad? Qué ilustrativos son para nosotros. La amplitud de estas relaciones del apóstol Pablo también se muestra en la aparición de otros nombres al final de la carta. Fijaos que es una carta muy cortita y cuántos nombres propios, cuántas figuras históricas aparecen. Por ejemplo, Epafras, compañero de prisión de Pablo. O también aparecen aquellos que ayudan a Pablo en su ministerio, en su trabajo. Demas, Aristarco, Lucas, etc. Y es que Pablo no está solo.
Pablo no es un lobo solitario que ha emprendido el camino del Evangelio y ha dicho: señores, no necesito a nadie, yo mismo me basto. La libertad alejada de Cristo se entiende desde el aislamiento del individualismo. Sabéis que vivimos una sociedad muy individualista y así es como se entiende también la libertad alejada de Cristo, desde ese yo con letras mayúsculas que vemos escrito por todas partes, desde la capacidad de hacer y deshacer como a uno le plazca sin rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Pero la libertad obtenida por Cristo para su pueblo se traduce en lo que estamos viendo al final de esta carta, en una amplia red de relaciones, en la colaboración constante en el ministerio, la colaboración constante para llevar a cabo el servicio, pero también, y lo más importante, en una comunión sincera que produce necesariamente eso, el deseo de visitarnos, el alegrarnos cuando estamos juntos. ¿Cuánto tiempo hemos estado sin reunirnos por la situación sanitaria? En Tarrasa, en Barcelona, en Castelldefels, ¿cuánto tiempo hemos estado sin reunirnos? Y cómo lo hemos echado en falta, ¿verdad? Cómo lo hemos notado. Qué largo se ha hecho no poder dar ese abrazo a los hermanos y a las hermanas. Sin embargo, la conclusión de esta carta, sobre todo, tiene un detalle, y es en el que nos vamos a fijar. Y es un detalle en el que encontramos un ejemplo muy visual de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Es un detalle muy visual de la gracia que Dios ha revelado con plenitud en Jesús. Y lo encontramos en los versículos 18 y 19. Pablo le dice lo siguiente a Filemón, le dice: si Onésimo te ha perjudicado, cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Si Onésimo te ha perjudicado, cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. ¿Os acordáis que en el primer punto hemos hablado de que Pablo asimilaba para sí la situación de Onésimo, ¿no? La situación del esclavo Onésimo encontrándose él también en prisión? Y no solamente la situación, sino la condición, el lugar del que provenimos todos, esa esclavitud espiritual. Pero aquí el apóstol va más allá y asume también la falta de Onésimo. Asume el daño que Onésimo hubiese podido causarle a Filemón. Asume su culpa como si fuera suya propia, como si hubiese sido Pablo el que hubiese ofendido a Filemón. ¿Y a quién nos recuerda esto? ¿Qué os viene a la mente? John Stott ha dicho lo siguiente: Jesús no se contentó con tomar nuestra naturaleza sobre sí, sino que también cargó con nuestra iniquidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero hay un problema. Y es que aunque Pablo asume el daño que hubiese podido causar Onésimo a Filemón, en realidad Pablo está limitado. Pablo está limitado porque él también es hombre. Él también es hombre. Recordad que él también proviene del mismo origen que Filemón, que Onésimo, que nosotros, de esa esclavitud espiritual al pecado. Y es que a pesar de la necesidad que tenemos los unos de los otros, de estar en comunión, de relacionarnos en la libertad que Cristo ha obtenido para nosotros, necesitamos, por encima de todo, tener siempre presente que ha sido la manifestación de la gracia de Dios en Jesús la que nos permite vivir como esta comunidad de esclavos que han sido hechos libres, que ha sido Cristo el que nos ha liberado de forma plena. Y aquí regreso a ese diálogo que se encontraba en el capítulo 8 de Juan. ¿Lo recordáis? Los líderes judíos le habían dicho a Jesús: nosotros venimos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les responde: si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Solamente si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Porque como reflexionábamos al principio, nuestro problema no es un problema simplemente físico, no es un problema situacional, sino que es de una dimensión mucho más profunda.
desde nuestra dimensión y condición espiritual. El arqueólogo francés Paul Bain ha escrito muchísimo sobre la vida en el Imperio Romano, y hablando sobre las diferentes clases de ciudadanos que formaban la sociedad romana de la época de Jesús, escribe lo siguiente, dice: como conceder el perdón no era un deber, es decir, no era obligatorio perdonar a alguien públicamente, no podía ser solicitado por el esclavo mismo, sino por un tercero nacido libre como el amo. O sea, el esclavo romano no podía solicitar el perdón directamente a su amo, sino que éste tenía que ser solicitado por un tercero, quizás por otro amo, por el hijo del amo o por algún ciudadano libre. Y Paul Bain añade: el intermediario se honraba a sí mismo persuadiendo al Padre de que sustituyera la severidad por clemencia. Jesús no se puede comparar con ningún amo de la sociedad romana del primer siglo. Jesús es mucho más grande que eso. Él es el intermediario perfecto, es el único, nacido sin esclavitud al pecado. Es Dios mismo hecho hombre para darnos una nueva vida libre de esclavitud al pecado en él. Pero aquí es necesario que haga un matiz. ¿Qué significa esto de pasar de ser esclavos del pecado a ser hechos libres en Cristo? Significa que no vamos a volver a pecar. Significa que ya nuestra vida va a ser victoriosa, vamos a ser superhombres, supermujeres y nunca más nos vamos a volver a equivocar. Esto es lo que enseñan algunos, erróneamente. Esto es lo que enseñan. Que el pecado desaparece de nuestra vida, pero esto, como sabemos, no es una postura realista, ¿verdad? Debemos tener cuidado con el triunfalismo con el que algunos observan la vida del cristiano aquí en la tierra, como si ya hubiese alcanzado la meta, como si ya hubiese llegado al final, porque esto no corresponde con la experiencia real. Y no solamente no corresponde con nuestra experiencia, sino, sobre todo, no se corresponde con el mensaje bíblico. Romanos 6:22. Ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fijaos cómo Pablo, el mismo apóstol Pablo, traza esa línea divisoria entre la santificación que experimentamos aquí y la glorificación que vamos a experimentar al final. Si hemos sido hechos libres en Cristo, no podemos volver a ser esclavos del pecado. Eso sí es incompatible. Pero quizás hay momentos en los que te encuentras en tu vida actuando como si volvieses atrás, como si siguieras siendo esclavo del pecado. Y déjame decirte, déjame aplicar también este texto en esta tarde y animarte a que te aferres al mensaje de la palabra, a que tomes la palabra como tu guía y tu orientación para evitar esas circunstancias, esas luchas personales que te generan esa sensación de volver atrás. Y para ello no estás solo, no estás sola. La gracia que Dios reveló en Cristo no acabó en la cruz. Tal y como prometió el propio Jesús, el Espíritu Santo ha sido derramado en su iglesia y es el que sigue obrando en nuestras vidas con gracia y con poder, santificándonos y preparándonos para ese destino final que es compartir nuestra eternidad con el Señor. Mientras tanto, como hemos leído y como vemos también estos días en las noticias, nos encontramos en un mundo de dolor, en un mundo de angustia, un mundo que llora. Pero amigos y amigas, no estamos solos, no estamos solos. Tomemos la orientación y la guía de la palabra y confiemos en el poder del Espíritu Santo. Y concluyo este mensaje en esta tarde. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, tiene una cita muy curiosa pero al mismo tiempo triste. Dice: todos dicen que el perdón es un concepto maravilloso hasta que tienen algo que perdonar. ¿Y cuántos de nosotros también podemos identificarnos con esta afirmación, verdad? Nosotros no estamos exentos de estas dificultades y mi invitación en esta tarde es a que reflexiones
en aquellas cosas que te han causado o que están causando dolor de parte de tu hermano o hermana, y que pienses seriamente también en cómo puedes reflejar la libertad que Cristo ha obtenido para ti, amando, y amando como hemos visto, sin fingimiento, amando espontáneamente, en sinceridad. Pero también mi invitación en esta tarde es a que consideres, a que tengas siempre presente a aquel que no se ha echado atrás y que no ha escatimado nada en absoluto a la hora de perdonarnos. Jesús puede aceptarte tal y como eres, esclavo del pecado, y darte la libertad que realmente necesitas. No la vas a conseguir simplemente ganando más dinero, no la vas a conseguir teniendo buena salud, y mucho menos la vas a conseguir huyendo como hizo Onésimo, escapando de la presencia de tu Señor, alejándote de Él. Solamente puedes ser verdaderamente libre si el Hijo te libera. Que así sea. Aquell gran sacrifici que va fer el seu fill en aquella creu que va morir per nosaltres, Senyor, per nosaltres, per donar-nos vida. És el moment que ens permet apropar-nos en aquesta taula per recordar i posar les nostres vides davant seu. Com llegit, ell té misericòrdia de nosaltres i llença en el més fons del mar, en el més profund del mar, els nostres pecats. I ja no se'n recorda d'ells, els desborra totalment. És el moment perquè portis davant del Senyor el que no està bé a la teva vida. És un moment per reflexionar i per poder sentir aquesta llibertat que Déu té amb nosaltres, poder-nos sentir estimats d'aquesta manera tan profunda, d'una manera incondicional, que només Déu pot tenir amb nosaltres. Tinguem un moment de silenci.
José, Señor, venimos ante ti para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has liberado. Gracias, Señor, porque nos has hecho verdaderamente libres. Libres de nuestro pecado. Te pedimos, Señor, te damos muchísimas gracias porque Jesús no escatimó para nada. Aún siendo sin pecado, Señor, se entregó por cada uno de nosotros en la cruz. Es por eso que te damos gracias, por este pan que simboliza el cuerpo de Jesús, que estuvo allí clavado en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos completa libertad. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sí, Señor, gracias por la sangre derramada en la cruz. Gracias porque tú eres el único que realmente nos puedes perdonar. Puedes perdonar todas las equivocaciones y todos los fallos que tenemos, Señor, aunque a veces nos creemos inmunes a lo que se está viviendo, Señor. Y Señor, tú eres el único, como hemos escuchado esta tarde, que nos puedes dar libertad. En esta tarde, Señor, danos esa libertad y danos también el entendimiento para saber por qué ocurren ciertas cosas en el mundo, Señor, como estamos viviendo. Danos calma, danos serenidad y sobre todo, danos paz para seguir adelante y para que podamos ayudar en todo lo que podamos, en las situaciones peores que estamos viviendo. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Doncs és hora hem arribat al final del nostre culte. Ens acomiadem amb una oració i que el Senyor ens ajudi, ens guardi i ens cuidi durant la resta d'aquesta setmana i que ens podem tornar a trobar bé la setmana que ve. Així que, Senyor, et dono gràcies per aquest dia, gràcies per aquesta tarda, perquè he pogut compartir, Senyor, tu ens guardes, Senyor, per com veiem vides transformades en el teu amor, Senyor. Gràcies per aquesta llibertat que hem estat cridats amb tu, Senyor. Gràcies pel que has fet en les nostres vides, Senyor. I gràcies perquè ens has fet útils, també. Volem que ens utilitzis a cada un de nosaltres en aquesta setmana i volem posar les nostres vides també al teu servei, perquè moments complicats que puguem tenir, Senyor, sapiguem que estem cridats a ser fills teus i a fer la feina que tenim que fer. Com deien en aquella entrevista, Senyor, a vegades és hora de treballar